Hoy tenemos con nosotros en este espacio de entrevistas de Onda Leganés a un vecino de la ciudad que desarrolla una labor muy importante. A lo mejor por su nombre no suena mucho, pero si yo os digo que es el responsable de Sinfín de Cuentos en la Libre de Barrio, os va a sonar un poquito más. Bienvenido, Israel Ergón. Buenas tardes, encantado de estar aquí compartiendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Bueno, bien, aquí con hoy día de trabajo, la verdad, estoy ajetreado, luego tengo un ensayo y demás, o sea que ahí es lo que tiene, días muy ajetreados, días menos y tener este tipo de trabajo, vivir del cuento a veces no es tan fácil. Bueno, para quien no lo sepa, cuéntanos tú que de primera mano lo sabes, ¿qué es esto de Sinfín de Cuentos? Pues Sinfín de Cuentos es una temporada de narración oral, que así es como denominamos dentro del oficio a la parte más, al arte escénica, ¿no? Que es un poco lo que hacemos, desarrollamos en la Libre de Barrio. Es un fin de semana al mes en el que la palabra dicha, los cuentos contados son protagonistas y entonces el sábado por la tarde es el público adulto el que puede venir a escuchar y disfrutar y el domingo por la mañana el público familiar. Digo familiar y no infantil porque es familiar, porque van los mayores con los niños y los mayores también disfrutan de la sesión. Sí, porque un Eh, niño de 3, 4 años no suele ir solo a, no, a no, este no. tipo De de cosas. momento no los he visto. Quién sabe si en el futuro con robots o algo así. Pero de momento no van solos. Entonces, por eso siempre denomino familiar, sesiones familiares. Ujú. Entonces, durante un fin de semana al mes, desde octubre hasta mayo. Es la temporada que desarrollamos. Este año es la cuarta que estamos con ella. Ya venimos 3 años atrás. En la Libre de Barrio previamente hubo cuentos, sobre todo para público familiar, para público adulto de vez en cuando. Pero llegó un momento en el que, bueno, yo era un colaborador del proyecto y surgió la iniciativa de decir, vamos a apostar también por el público adulto e intentar generar un espacio en el que los cuentos, los relatos tengan cabida aquí en Leganés, pues como en su momento hubo un mítico espacio que era la Invierna, pues recuperar, ¿no? Aquí en Leganés y, bueno, la zona sur, al fin y al cabo, ¿no? Ujú. de Madrid. ¿Cómo surgió concretamente esta idea? Porque, como estabas comentando antes, sí que había una narración para cuentos infantiles, pero ¿cómo se os ocurre recuperar esta narración para público adulto? ¿Cómo ligáis esa idea? Pues un poco desde ese aspecto, o sea, la narración oral para público adulto lleva existiendo muchos años, o sea, aquí en Madrid, Ujú. en lo que es, vamos a hablar, cuando digo Madrid me refiero al municipio de Madrid, ¿no? Hay, en los años finales de los 90 y principios de los 2000 hubo un boom en el que casi todos los días podías escuchar cuentos para adultos en algún café o bar, ¿no? En esa época también hubo otra serie de espacios, uno de ellos, eso fue La Invierna, que estaba en calle, siempre me lío, calle La Fuente, creo que es, Sí. en calle La Fuente, que bueno, ahora está cerrado, pero eso en su momento pues tenía diferentes tipos de espectáculos, uno de ellos era narración oral para adultos. La Invierna, por las circunstancias de la crisis y demás, dejó de programar, en general todo tipo de Ujú. actividades, no solamente los cuentos, y entonces, bueno, pues dentro de eso, de esa programación familiar, alguna vez habíamos hecho algún intento de adulto, no se había conseguido mucho público y entonces, bueno, con con uno de los socios, que es con quien más llevo la parte de programación de la Libre, uno de los socios de la Libre, pues empezamos a hablar, no, vamos a intentar hacer adulto. Digo, bueno, la única manera de apostar realmente para que adultos también tenga público y pueda funcionar es que eso, que hagamos un fin de semana al mes, ¿no? Y Ujú. que de esa manera tenga un empaque, tenga una cierta periodicidad, porque no siempre es el mismo fin de semana, pero como saber que un fin de semana al mes en este espacio hay cuentos y que puedes acudir, ¿no? Eso sí hace que sea más sencillo, entre comillas, porque, oye, tiene sus dificultades, hacer público, ¿no? Ujú. Pero Eh, que aún así lleváis 4 años, o sea que has tenido muy buena acogida. bueno, sí, en general las de adultos ha costado más, hay que reconocerlo. El público adulto ha costado un poquito más y hay fechas que son más propicias. O sea, el calorcito interior, ¿no? Y el Ujú. cuento contra el frío, pues funciona, ¿no? En los meses quizá de noviembre, diciembre, enero, siempre son los meses que el público adulto como que responde más, suele venir más, pero finalmente, tras estar y insistir, pues oye, puede parecer poco, pero en un municipio como Leganés, en el que se había perdido esa tradición y teniendo en cuenta que en los grandes espacios de Madrid, pues muchos se han cerrado y alguno que se mantiene también había poco público, tener entre 10 y 15 personas los sábados que hay,
ya es cierto público. O sea, es poco, me fastidia que sea tan poco, me gustaría que hubiera 25 o 30 por lo menos, ya sería un público para mí óptimo, pero oye, tener un cierto público y que además no siempre es el mismo, es lo curioso. O sea, pues también eso es lo interesante, ¿no? Lo que hay que conseguir es que estos esos que vienen diferentes vengan todos juntos el mismo día, en algún momento, ¿no? Y de manera habitual. O sea, sí que supongo que tendréis vuestro público fijo, ¿no? Que sí que repite al menos, si no todos los fines de semana, sí que se repite cada X tiempo, cada Sí, mes, pero sí que también tenéis público nuevo cada sí, sesión. claro, o sea, pues eso, el fin de semana pasado arrancamos con esta cuarta temporada y hubo una persona que era la primera vez que escuchaba cuentos para adultos, de hecho, ¿no? Una persona, pues fue como de, pues 20 de noviembre, que va a haber otra, ¿no? Otra cita. Con respecto a eso, pues claro, hay gente que sí que ha repetido, pero lo que comento, ha venido ahora en octubre y a lo mejor luego viene en febrero. Ujú. Pero bueno, si en noviembre, diciembre vienen otra gente, pues bien, o sea, lo interesante es tener sí que es verdad que eso, que yo ya después de 4 temporadas voy viendo cierto público, más que fijo, digo, un público habitual, o sea, que en el sentido de que ya saben a lo que vienen. Que eso también es una parte positiva, ¿no? De decir, hay cuentos, me apetece ir a escuchar porque ya sé lo que es, ¿no? Porque es verdad que en el aspecto del público adulto somos un oficio bastante olvidado en esta parte, ¿no? El contar narración oral para público adulto, como que la gente, pero que cuentas para adultos. Sí, sí, también cuento para adultos. Entonces que la gente vaya sabiendo que esto existe y que es una alternativa más cultural y de ocio que puedes hacer, pues, y que la valoren y la tengan en cuenta y acaben viniendo, pues siempre es positivo, ¿no? Ujú. Porque, ¿qué es exactamente? Porque sí estamos acostumbrados a cuentacuentos para niños, como comentabas, público infantil, pero ¿qué es exactamente un cuento para adultos? ¿Es una novela? ¿Es un cuento específico para hablar, para decirlo narrado? ¿Qué es? No, a ver, yo siempre digo que resulta realmente curioso descubrir que hay grandes autores de la literatura, también de novelas, que han escrito relatos. Porque cuando hablamos de cuento, a la hora de contar, de narración oral, relatos, anécdotas, o sea, incluso poesía, podemos narrar poesía también. Ujú. Hay varias cosas que se pueden narrar oralmente, no solamente el cuento en su sentido más estricto, sino el cuento en su sentido amplio. Pero, pues sí, Borges, Becker, hay, españoles también, pues, Emilia Pardo Bazán, hay escritores y escritoras de la literatura que han escrito relatos también. Entonces, esos están ahí, pero luego está la tradición oral. La tradición oral antes la asociamos al público infantil, pero en muchos casos, vamos, es que la mayoría de los relatos que asociamos al público infantil y a los niños eran contados entre el público adulto. Eran mucho más grotescos. Las versiones que conocemos son versiones de recopiladores, los hermanos Grimm, Andersen también luego escribió, recopiló y escribió. Y luego aquí en España pues se habla del tercer hermano Grimm, que es Antonio Rodríguez Almodóvar, una de las personas que más relatos ha recopilado. Y tú te lees su libro de recopilaciones y dices, esto es para adultos. O sea, esto a mí tal y como me lo está contando y lo que me está contando es más para mí adulto que infantil, pero no porque sea más obsceno, porque... No, esa no es la cuestión, es el centro de interés. Es un poco a lo que iba, al kit, ¿no? Hacia dónde iba. A nosotros podemos hablar como adultos del amor de pareja, del amor de un matrimonio, pero a un niño eso no le interesa. Le interesa más el amor de madre, le interesa el amor, pero eso, el amor de madre, el amor de un padre, el amor del abuelo, el amor de la amistad, por decirlo así, ¿no? Ujú. Ese cariño de la amistad, eso sí le interesa a un niño, pero a un adulto nos interesa eso y además eso otro, ¿no? Ese amor Entonces, romántico también claro, el que... amor romántico que se habla, ¿no? Pero eso, el amor de las relaciones de pareja, pues a un niño es que te pones a hablar de una historia que sea de una relación de pareja, de una boda pues se queda como diciendo, y esto a mí que me estás contando no me interesa nada. O sea, no es que no le guste, no tiene por qué ser más obsceno, no tiene por qué incluir sexo, no tiene por qué ser ahí trágico y haber un Muy momento gore. de gore, no, simplemente es el centro de interés, ¿no? Con la edad, y es que tenemos que darnos cuenta, no leemos lo mismo cuando somos pequeños
que cuando somos adultos. Nos interesan otras cosas, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, pero sí que es cierto que en estas recopilaciones, cuando se adaptaban los relatos, me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Blancanieves. mm. Ese relato adaptado que conocemos gracias a Disney no tiene nada que ver con el relato que escribieron en su primer momento, Y eso no tiene nada que ver con la tradición oral. O efectivamente, con lo sea, que realmente se claro, contaba. Disney es una de las... Sí, sí, bueno, perdona, termina. Sí, no, me refería a que en esa transición, ese centro de atención del que hablas sí que se ha mantenido, porque en esa tradición de Disney, por ejemplo, sí que está todo enfocado, todas esas adaptaciones, al amor romántico. Claro, eh, el asunto es cómo está contado. O sea, también tiene que ver eso lo que decía un poco antes, ¿no? Ujú, Cómo se cuenta, qué juegos de palabras, qué cosas. A ver, Disney ha contado una versión. Es una versión de eso, pero voy a poner por caso Cenicienta. Cenicienta, que es un cuento que seguramente muchas familias conocen a través de Disney. Cenicienta es un relato que, de la tradición oral, un relato popular que hay más de 1000 versiones por el mundo en el ujú, que a lo mejor cambia, en vez de ser un zapato a un anillo, hay algún pequeño cambio, pero te está contando lo mismo. Una chica que vive con sus hermanastras o con su madrastra, ¿no? Vive ahí oprimida ujú. y entonces sale al sultán o sale al castillo o sale no es, allí y allí conoce al amor de su vida. Pero claro, muchas veces se asocia, y ahí es donde surgen muchas veces los dilemas, con el amor romántico, pero te vas al kit de lo que te está contando y hay muchas veces que los simbolismos son más de los adultos que, que para los niños, que ahí está lo curioso. Lo que pasa que ese simbolismo que está ahí, al niño también se le queda. Ahí es lo interesante, ¿no? Es que esos, para mí, son relatos que no tienen edad, los cuentos populares. Simplemente tienes Ujú, que adaptarte a cómo lo cuentas un poco, ¿no? Simplemente por eso, porque oye, puedes jugar con las palabras con mayores o con juegos un poco picarescos en cierto momento, y en cambio con los niños, pues no por censura, sino porque no va a funcionar. O sea, no van a pillar ciertas cosas, van a pillar otras. O sea, hay que utilizar, tienen otro tipo de humor, ¿no? ujú. Ni es menos ni es más, es otro tipo de juego de palabras, otro tipo de humor. Entonces, al final no tienen edad. Eso es realmente curioso y claro, cuando lo recopilaron los hermanos Grino, es que esas recopilaciones, pues hubo unos cambios, hubo unas censuras que sufrieron en su Ujú, momento y por no ser demasiado gores, porque en la primera versión que se recopiló, por ejemplo, de Caperucita, que la recopiló Charles Perrault, pues Caperucita acababa comida por el lobo. Y ahí acababa el cuento. O sea, no había leñador, no había nada. Acababa comida por el lobo. Las primeras. Pero llegó un momento en el que hubo que añadir ciertas cosas, que está bien también, ujú. ¿no? Pero bueno, pues al final se va reconvirtiendo, ¿no? Y queda ese simbolismo central y eso es lo que hace que realmente funcione para unos y para otros. Sí, porque también en los últimos años también se ha hablado de estas veces cuando nos ponemos ya de mayores a releer o a ver de nuevo una película de nuestra infancia, que empiezas a pillar cosas, a ver cosas que no habías captado hasta ahora, por lo de esto que dices, que cuando eres pequeño pillas ciertas cosas, ciertos gags, cuando Ujú, eres mayor pillas otros diferentes. Entonces, sí ujú. que es cierto que es para todos los públicos. ¿Cuál es la reacción de las primeras personas, tanto mayores como pequeñas, que acuden a estos eventos que realizáis en Sin Fin de Cuentos? Pues por la parte del público adulto, por ejemplo, la mujer esta que el otro día venía, ¿no? Ujú, Pues decía, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. En general, lo realmente curioso es que hay mucha gente que lo desconoce, pero luego cuando va y lo ve, lo disfruta y lo vive, le gusta. ¿Por qué? Porque al final estamos haciendo algo que llevamos haciendo toda la vida desde nuestros ancestros en las cuevas, que es contarnos historias y compartir la vida, ¿no? Porque al final cuando estás contando una historia estás compartiendo una parte de una vida. Entonces, eso llevamos haciéndolo siglos y siglos y siglos y siglos y bueno, y eso, desde las cuevas. Y al final llega el momento en el que eso que hemos hecho y que incluso hasta hace muy poco se hacía, porque yo pienso cuando yo era joven, era niño y me iba al pueblo con mi abuela se sentaba en la puerta de la casa con las vecinas en la casa de al lado y se ponían a contarse los chascarrillos que ocurrían en el pueblo y en los pueblos de alrededor.
porque se lo sabían todo, esa habilidad que tenían, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, esos chascarrillos, esas historietas, ahí de pronto salían, oye, pues aquella vez que ocurrió esto en el pueblo, ¿no? Esas historias que iban pasando, también de boca en boca y que cada zona, cada lugar tiene sus propias historias, porque ocurrió algo importante y se ha quedado en la memoria, ¿no? Pues al fin y al cabo estamos haciendo algo que es natural al ser humano, que es eso, contarnos y compartirnos. Y cuando tú llegas a casa después de estar todo el día trabajando, te ha ocurrido algo y se lo cuentas a tu pareja, a tu madre o a tu padre con quien vivas, ¿no? Porque tienes ganas de contar y compartírselo. Ujú. Porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Compartir lo que te ha ocurrido más allá de un mero explicativo de, no, he estado haciendo cuatro, yo qué sé, imagino un contable, ¿no? He estado haciendo tablas de Excel, no sé qué. No, ¿qué le va a contar? Le va a contar lo que ha ocurrido en el metro o la discusión que ha tenido con su jefe. ¿Por qué? Claro. Porque eso es lo que nos da vida, realmente. Entonces, creo que eso no. Al final, siempre, y los niños, pues, si es que lo reciben con esa, yo digo, inocencia y esa apertura de un niño de recibir todo, en ese sentido, ¿no? Es como, si lo que le ofreces además le gusta, lo va a recibir súper agradecido. Ahí eso es lo complicado. El niño no sabe disimular y si no le gusta se va a notar. Siempre lo digo, ¿no? Es como, pero si lo cuentas si lo cuentas, lo compartes, al final el niño recibe, porque cuando éramos niños tenemos que pensar en eso, recibíamos todos, teníamos esa curiosidad por saber, por escuchar, también Ujú. por decir, ¿no? Y por contar, pero eran ambas cosas. ¿Por qué crees que con el paso del tiempo se nos haya quedado en la mente que el cuentacuentos o el narrador es más propio del público infantil cuando realmente lo que estás contando es tan natural contar nuestras historias y lo que hacía, por ejemplo, las personas mayores, lo que comentabas de tu abuela o los abuelos que salían a la calle a contárselos a los niños también historias? ¿Por qué se nos ha quedado que es más propio de contar historias a los niños y no contarnos entre nosotros esos relatos? Pues yo creo que tiene que ver, o sea, con una parte de lo que estábamos hablando, ¿no? Cómo se han ido versionando y cómo se han ido enfocando la mayoría de los cuentos a la parte infantil, que en su momento también eran contados, cuando estoy hablando antes de los hermanos Green, eran contados muchas veces a los niños para transmitir aprendizajes y cosas de la vida, sin ese, sin quizá ese ápice de trascendencia que ahora queremos, a veces se le quiere dar al cuento, ¿no? De te estoy enseñando lo más potente de la... No, o sea, pues Caperucita hablaba de esos ciertos, lo que decía, los cuentos populares hablaban de ciertos simbolismos, Caperucita, Cenicienta, Blancanieves. Y se transmitía de esa manera, a través de historias. No se transmitía dándote una charla, dándote un... ¿no? Ahora vamos a hablar sobre sexualidad. No, había algún cuento. O sea, estoy pensando Sí, con sí. un tema, he dicho sobre esto, típico de los colegios, ¿no? Drogas, pues algún cuento había, seguro. Estoy pensando Hansel y Gretel, ¿no? Por ejemplo, Por se me ejemplo. ocurre. Yo qué sé, a lo mejor si nos ponemos ahí tiene ese cierto simbolismo, ¿no? Entonces, el asunto es que al final se está asociando tanto y luego por parte del aspecto de arte escénica, como decía al principio, ¿no? De ser un arte escénica más, de subirnos encima de un escenario y ser capaz de presentarlo, la mayor programación que existe es para público familiar. Eso ha ido, digo familiar porque claro, la mayoría de la programación que existe es en bibliotecas, cuando digo abierta, porque luego está lo otro, es el ir a contar cuentos al colegio. Ujú. Entonces, claro, ¿quién recibe principalmente? Ese público. Se empezó a asociar. Pero también ha sido eso, momentos de boom. Realmente el oficio de narración oral, de una manera más profesional, pues tiene sus inicios en los 90, aquí en Madrid, sobre todo, y en España casi se puede considerar. P. Bruno tiene muy bien estudiado, es un narrador, tiene muy bien estudiado todo esto, y quien quiera saber le recomiendo que en su página lo lea, ¿no? Como comentaba, hubo un boom en finales de los 90, principios de los 2000, pero con la crisis bajó y se quedó esa parte además. Entonces se ha acrecentado más esa asociación de cuento infantil. Y aparte, yo creo que al final todas las expresiones que existen, en muchas ocasiones, es, "Ay, no me vengas con cuentos, no me vengas con... Sí. se asocia mucho a la parte infantil, a esa cosa, ¿no? Ujú. Y al final, pues bueno, se ha terminado asociando demasiado y denostando la parte de adulto, ¿no? Y que la gente no lo conoce. Pero ahí estamos y luego eso, desde el punto de vista de arte escénica, que lo que buscamos es hacer, plantarnos encima de un escenario y hacer arte,
ser capaz de contarte jugando con las palabras y demás, pues eso ya es un paso más y que no tiene nada que ver con el público. Es igual que el teatro, y hay teatro infantil y hay teatro de adultos, y eso lo tenemos súper asumido, pues espero que llegue un momento en el que la gente tenga asumido que la narración oral es tanto para adultos como para el público familiar o infantil, porque es un arte escénica más. Desde ese punto, desde el del punto de los narradores, o al menos para ti personalmente, ¿qué tipo de público es más complicado o a qué tipo de público necesitas esforzarte más para poder transmitir esa Ujú. narración? A ver, como he comentado antes, creo que el público infantil, los pequeños, tienen ese factor de que no saben disimular. Si no les gusta, no les gusta y se les va a notar. Ahora bien, creo que si consigues engancharles, y no digo con cualquier cosa, no, porque no vale cualquier cosa, pero si consigues engancharles, están contigo. O sea, al igual que cuesta engancharles, como les enganches, están contigo y están súper implicados contigo. O sea, yo hay veces que es que hasta me sorprendo de cómo me están escuchando. Digo, pero debo estar soltando un tostón aquí, ¿no? Y me están escuchando súper atentos porque he conseguido engancharles por a lo mejor un pequeño juego. A mí me gusta dar sustos, especialmente en los cuentos, cuando cuento para público infantil y familiar. Entonces, los sustos a veces es un recurso que he ido descubriendo que me hace funcionar y conseguir enganchar al público, porque entienden que entramos en un juego y entonces Ujú. están conmigo, ¿no? Ese juego escénico de a ver si te asusto, cuando te asusto, qué ocurre y estoy atento. Entonces están súper implicados y están ahí entregados, ¿no? El público adulto tiene la cosa de que sabe disimular. Entonces, ¿qué pasa? Que si estás pensando en la lista de la compra, yo como narrador muchas veces no me tengo por qué estar dando cuenta. Hay veces, o sea, hay veces que llega un momento que te das cuenta, ¿no? Y luego también tenemos la cosa de no saber a veces escuchar. Yo he estado delante de un público serio, con un careto que dices, por favor, pero esta persona me está amargando la sesión porque ni una mísera sonrisa, o sea, y al final decirte, me ha encantado, me ha gustado mucho, y dices, pues aprende a escuchar con todo lo está. El problema yo creo de esa persona es que no estaba realmente. Estaba, pero no estaba. Ujú. Estaba con los oídos, pero no estaba con su cuerpo, lo que decía de la implicación. Entonces, partiendo de eso, realmente lo difícil o sea, quizá el público adulto desde ese punto de vista, porque conseguir que estén es mucho más difícil quizá que los niños que están más presentes. Ahora, claro, el público infantil tiene esa cosa de como Tienes no que les engancharles. enganches, siempre es más difícil. Entonces, siempre suelo al final decantarme por decir que me parece más complejo el público familiar que el público Ujú. adulto, porque siempre tiene la cosa de, bueno, yo estoy tirando para adelante en el público adulto, si no está gustando, no puedo gustar a todo el mundo, ¿no? Si el otro no está y no está pensando, no puedo estar Ujú. forzando la máquina, ¿no? Pero Ujú. Bueno, pero siempre conviene tener ese momento de los adultos de desconexión y de estar en lo que claro, estás. claro, claro, yo invito a eso. Bueno, de hecho, la próxima cita a este proyecto es el 17 de noviembre con Victoria Siedlecki. Cuesta decirlo, sí. Sí, sí, ha tocado justamente el complicado. ¿Qué tienen que hacer aquellos que quieran ir? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues simplemente plantarse allí, o sea, ir allí. Directamente. Sí, efectivamente, las siguientes 17 en tema adulto, 18, como es el mismo fin de Ujú, semana, el domingo 18 por la mañana familiar. Eh, es acudir, o sea, las sesiones a las 7, pues que estén un poco antes y cojan sitio. Y oye, si se da la circunstancia de que están a -10 y no tienen hueco, pues estaré muy contento, ¿no? De que eso haya ocurrido. Pero vamos, es simplemente acudir, el tema de no hay un precio de entrada, la salida sí, o sea, porque se hace una aportación voluntaria posteriormente para el artista y una parte para el espacio, para que el proyecto de la Libre de Barrio también pueda continuar, que es importante. El espacio donde se está haciendo también es una parte importante del proyecto. Creo que no se podía hacer enfocar de igual manera en otro espacio. Sería otro tipo de proyecto. Y entonces es acudir. Sí que comentaba lo de familiar, porque sí que en el familiar hacemos un reparto de entradas previo ujú. desde las 11, 11:30. Que miren en el cartel, en el Facebook, va a estar todo muy bien de la Libre de Barrio. Hay un reparto de entradas previo para controlar el aforo, porque ahí sí que, claro, al estar niños sí que se llena más, pues sí que es importante controlar el aforo por temas de seguridad y comodidad. Ujú.
Bueno, ya sabéis, el Facebook de La Libre de Barrio, ahí tenéis todos los detalles. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. El 17 de noviembre, hemos dicho a las 7 de la tarde, ¿no? Efectivamente. En La Libre de Barrio. Tenéis una cita para disfrutar de las narraciones de adultos, y el 18 de noviembre a partir de las 11 de la mañana, ¿no? Vamos a decir a las 11:30 se recogen las entradas, a las 12 la sesión. Pues 11:30 estar allí para recoger entradas, porque si no, a lo mejor no tenéis. Sí, no ahí tenéis eso ya sitio. es más fácil que se llene. Pues muchísimas gracias, Israel, por haber estado con nosotros, Nada, vosotros. por habernos compartido este proyecto y con estas ganas, además, de contar. Yo encantado de poder compartir y encantado de que pues la gente de Leganés aproveche también eso, este fantástico espacio como es La Libre de Barrio con este arte escénica que nos al final lo que nos hace es encontrarnos, que es lo que siempre al final acabamos descubriendo, que luego seguimos hablando después de las sesiones. Y es mucho más interesante a veces de lo que se ha contado durante la sesión. Pues esperemos que en esta temporada llenéis también en el público adulto, además de en el infantil. Y, perdón, y a ustedes muchas gracias por escucharnos y seguirnos aquí en Onda Leganés. Onda Leganés.